vez que oí hablar de un campeonato de videojuegos. Y tenía sentido, ya que fue el primero de todos. Así que cuando llegó el torneo de Space Invaders a Los Ángeles, fui, pagué $1 y aquí tienes tu joystick. El juego y a jugar. Cuando jugaba en los años 80, no pensaba que fuera tan buena, ni que tuviera tanta destreza, pero me permitió ser yo misma. Me permitía jugar como mujer. Siempre me he considerado una mujer, aunque mi anatomía no estaba de acuerdo. Por lo que cuando jugaba, entraba en un mundo virtual en el que destruía filas de alienígenas y me evadía del mundo exterior. Era el único lugar en el que podía encontrar consuelo y paz. En los regionales jugué y jugué sin parar hasta que los alienígenas acabaron conmigo. Mierda, he perdido. ¿Tengo buena puntuación? No tenía ni idea de qué esperar. Empezaron a anunciar el tercer puesto, el segundo puesto. Y finalmente, el presentador dijo: Heinemann es la ganadora. Has ganado un viaje pagado a Nueva York para jugar la final. ¡Guay! Hay una razón por la que Space Invaders era el juego perfecto para un campeonato. La puntuación más alta. ハイスコア見ればですね、それをこう目標に一つそれに超えてやろうというような、リプレイアピールって言うんですけども、初めてそのハイスコアを採用しましたね。La puntuación más alta es lo que nos incita a jugar y jugar y jugar otra vez. Es lo que hace que nos sumerjamos y nos impliquemos tanto que se nos olvide el mundo exterior. Y parece ser que este estado tiene un nombre. Flow. Lo descubrió este hombre, un psicólogo húngaro-estadounidense llamado Mikhail Csikszentmihalyi. Pero, ¿qué es exactamente el flow? Los atletas lo tienen, los músicos lo tienen, e incluso los jugadores lo tienen. ¿Por qué? Porque implica una actividad divertida, con una cantidad exacta de desafíos, con unas reglas, unos objetivos y resultados concretos y una práctica fácil e intensa que impulsa tus habilidades al límite, por lo que pierdes la noción del tiempo. Básicamente, entras en la zona. 今日はですね、子供の頃やった手品、ちょっと幼稚な手品なんですけど、何点かちょっと見てもらおうかなと。まずですね、100円玉なんですけど、これをですね、テーブルの上から下まで貫通するという。私なりのその目標をですね、いいゲームにする時の目標はですね、一つはシンプルに、いかに100円をいっぱい入れてもらうかという目標だと。Y resultó que su pequeña idea acabó siendo mucho dinero. スペースインベーダーがリリースしてからもう4ヶ月ぐらい経った頃ですかね。普段はこう研究所にいるんですけど、本社に行ってですね、帰りに集金してるトラックを見たんですけども、そのトラックのですね、荷台の後ろがこう沈んでるんですよね。そこからお金のこう袋を下ろしてるのを見まして、あ、これ集金の車でこんだけ車が沈んでるんだ。その時はすごくお金が入ってるんだなっていう実感は受けましたね。こういうで下に入れたというこういう手品なんですけど、単純な手品ですね。Space Invaders prompted a video game revolution in the United States. More than 30 computer and electronics companies started designing new games and competing for our quarters. Y así fue como el negocio creció. Incluso en ciudades como Detroit, Michigan, conocida como el corazón de la industria del motor, y en la que las licencias de centros de videojuegos creció más de un 20.000% en tan solo 2 años. Y el resto del país no se quedó atrás. The video game industry has grown into a $5 billion a year giant. Greg Davies, an 18-year-old from Fresno, California, played Asteroids for 31 hours on just one quarter. Now my life kind of centers around the games, arcades and stuff.
Jugar 31 horas por 25 centavos era excepcional. Pero a los jugadores empezaban a dárseles muy bien los videojuegos. ¿Y quién mejor que un grupo de calling for some universitarios wheels? para I'm averiguar Johnny cómo on the spot. mantener el I'll hook you up. desafío I'll get there as soon as I can. Me llamo Doug McRae. Fui al MIT en el 76. Pero Doug se desvió un poquito. En teoría dejé la universidad. Y ahora que me he jubilado, estoy sin trabajo y sin estudios. Es como mi medalla de oro. Y todo se debió a los videojuegos. Estudiaba un grado triple de ingeniería mecánica, economía y arquitectura. Vivía en una habitación en la que metí una máquina de pinball. Para jugar había que meter centavos. Y me gustaba mucho su funcionamiento. Acabé poniendo una segunda máquina para ganar más centavos. Y ahí decidí que quería agrandar el negocio. Lo hice junto con unos amigos. Compramos otras máquinas y las llevamos a una segunda habitación. Una tercera, una cuarta, y para cuando estábamos en tercero de carrera, nuestra empresa tenía unas 20 máquinas. Así que éramos bastante populares en el campus. Esos videojuegos hicieron que ganáramos mucho dinero. Íbamos de ruta recogiendo los centavos con una mochila y los llevábamos al banco. Así pagamos nuestra matrícula. En nuestro último año, compramos 3 máquinas de Missile Command. Era un videojuego que encajaba a la perfección con la personalidad del MIT. Se trataba de frenar misiles balísticos intercontinentales para que no destruyeran unas ciudades. El juego era una pasada. La primera semana conseguimos $600 en cada máquina, pero a las 2 semanas se redujo a $400 y en la cuarta semana solo conseguimos unos $200. Nos mirábamos y decíamos, aquí pasa algo. El beneficio caía en picado y queríamos resolver el problema. Para poder explicar el problema del beneficio, aquí está el amigo de Doug, Steve. Él también fue al MIT. Comencé mi primer año en el MIT en otoño de 1976. Steve también lo dejó. El beneficio. Lo que realmente buscas es que el videojuego dure un par de minutos. Introduces la moneda, juegas unos minutos y la partida termina. Introduces otra moneda, juegas unos minutos y la partida termina. Pero con el tiempo, los jugadores se volvieron mejores y podían jugar una misma partida durante mucho más tiempo. Y los dueños de los salones ganaban menos dinero. Lo tengo. Más. Un poco más, así está bien. Los jugadores aprendieron a pasarse el juego, aunque no había ningún error visible en el videojuego. Los muebles estaban bien, las pantallas funcionaban, los mandos estaban bien. Lo que estaban machacando era el software. Y nos dijimos, ¿no sería genial que existiera un software que añadiera cosas nuevas y lo complicara un poco más para ayudarnos a sacar más beneficio? Así que comenzamos a crear kits de mejoras con los que se modificaba el videojuego original, haciéndolo más difícil para el jugador. Y al aumentar el desafío, las partidas son más cortas y el dueño gana más dinero. Esa es la clave, que el dueño gane más dinero. En las vacaciones de primavera de 1981, comenzamos con los kits de mejoras para Missile Command. ¿Qué planes tienes para las vacaciones? Aprendamos cómo funciona este juego y hagamos cambios en él. Aquí está Missile Command. Sacamos esto. Esta es la placa base. Y este es uno de nuestros kits. Te enchufas estos cables de aquí y lo vuelves a introducir. Y ya está.
Al final, acabamos creando la versión 2.0 de Missile Command, llamada Super Missile Attack. El kit de Super Missile Attack ofrecía más misiles mucho más rápidos, nubes más pequeñas, diferentes colores, distintos modos de ataque, más sonidos y un objeto de ataque completamente nuevo. El Omni podía ser tuyo por solo $295. Vendimos unos 1000 a los salones recreativos. Fueron unos $250.000. ¿En un par de meses a la venta? Fue algo increíble. De alguna forma parecía dinero de mentira, pero nos indicaba que íbamos por el buen camino. Se supone que debía graduarme en la primavera del 81. Pero me dije, bueno, ese ya no es mi rollo. Y acabamos creando una especie de empresa. Comenzamos a investigar y nos dijimos, tenemos que hacerlo de nuevo. Y esta vez nos centramos en el videojuego más vendido por aquel entonces.アーケードゲームセンターがまたそのエイリアンをやっつけろとかシューティングで男の遊びはなかったんですね。You're through to your garage. You, need me to bring you a ride? どうも女性が遊ぶ機会がないということでそれを得ようっていうのが私の狙いでした。アーケードには1週間に1回は必ず行ってまして、どのような人がどのようなゲームをやってるのかっていうのを見たりとかしました。It's coming at you. 女性 I'll get back to it then. ゲームのテーマは何だろうということを常々考えてで、食べるっていうテーマであれば殺し合うということでもないので女性も親和性があるだろうと考えました。新しいコンセプトのゲームを考えていたその時にピザを食べまして、その一辺を取りましたらちょうどパックマンの形が残った。パックマンが初めて登場したということですね。パックマンを作りました岩谷徹です。はい、今日は岩谷ゼミの指導で、まずはパックマンについて話します。みんな知ってる通り、このクッキーをパックマンが食べながらクリアしていくという。みんなゲームはアイデアが大事だよねと思いがちなんだけども、アイデアだけではなくてビジュアルも大事だよ。まずパックマンは黄色い食べるやつで目がないんですね。鼻もないんですね。で、食べる記号の非常にシンプルなデザイン。日本国外は受けるけども、海外ではそこそこだろうなというふうには考えています。Resultó que las chicas estadounidenses no podían dejar de jugar. Men like the sports games, the action games, and the space games. Women are insane about this game. Batman is so cute. It is, it's so cute. I like the little guys go by and jump on everything. What makes Batman cute? Al poco tiempo, inspiró canciones famosas, obtuvo patrocinadores y protagonizó su propia serie. Pero como con cualquier estrella que goza de fama internacional y de fortuna, llegaron las críticas. Pac-Man era muy repetitivo. Después de jugar un rato, la gente lo controlaba. Por lo que Pac-Man era el videojuego perfecto para un kit de mejoras, mucho más que Missile Command. Así que nos pusimos manos a la obra con nuestro segundo proyecto de kit de mejoras. Necesitábamos más gente. I'm on the clock. What you want? Así que Some hablamos wheels? con Mike y le dijimos, tenemos una empresa nueva, ven a echar un vistazo, necesitamos programadores. La ingeniería es una forma de creación.
Los programadores son personas muy creativas, así que mi trabajo como ingeniero era encontrar soluciones. Me daban un problema y una lista de limitaciones y tenía que averiguar la forma de que funcionase. It's on Pac-Man the era way. un videojuego Bye. genial, I'll get back to work. pero tenía un problema. Y es que era determinista. Siempre se jugaba de la misma forma. Y los jugadores aprendían los patrones. Así que hice lo que hacen los ingenieros. Cogí este gran videojuego con defectos y traté de intentar solventarlos haciendo ingeniería inversa con el juego. Había cosas que queríamos cambiar. Crear nuevos laberintos, que los fantasmas atacaran al jugador de manera aleatoria. Introducir nuevos sonidos. Así que comenzamos de cero con todo eso para averiguar cómo hacerlo. Entre tanto, Atari nos demandó por $15 millones debido a nuestro kit para Missile Command. ¿Va por nosotros la empresa de electrónica de consumo más grande del planeta? Para entender cómo llegamos aquí, debéis conocer a este hombre, Nolan Bushnell. Islas y Zas una y otra vez zarandeó tijereteando el gladio borpal. You need Y some, muerto huh? dejó al One of monstruo your y con rides? su testa volvió Let me know. triunfante galopando. Así pruebo yo el micro. Menuda prueba, la mejor. Algunos le conocen como el padrino de los videojuegos. Eran los años 70 y Bushnell era un joven empresario con muchas ideas y con un lema. O todo o nada. El Silicon Valley que conocemos ahora era muy diferente entonces. Seguramente un 80% de Silicon Valley eran plantaciones de ciruelos. Bushnell anticipó lo que sería Silicon Valley con la creación de su propia empresa de videojuegos, Atari. Ninguno llegábamos a los 30 años y pensamos, lo que queremos es crear una empresa diferente, una empresa de la era de Acuario, en la que nuestro lema de trabajo fuera trabaja duro y diviértete. Podía conseguir que cualquier ingeniero de Silicon Valley viniera I'll bring a it by. trabajar para Atari. Lo único que teníamos que hacer era llevarles a nuestra empresa y decirles que nos daba igual cómo vistieran en el trabajo. Si queréis, podéis venir en pantalones cortos y chanclas. Nos da igual vuestro horario. Nos fijaremos en vuestros resultados y si queréis venir por la tarde y salir a medianoche, es cosa vuestra. Sois adultos. Y de repente, ¡bum!, estaban dentro. Cuenta la leyenda que las reuniones eran en jacuzzi, que fumaban marihuana en los pasillos y que había mucho sexo, presuntamente. Y las otras empresas también buscaban personal allí. Y Atari estaba dándolo todo y decían, igual hay que hacerlo así. Y Atari ganó un montón de dinero. Construyeron su imperio produciendo videojuegos de éxito junto a consolas que marcarían la industria e incluso ordenadores. Pensábamos que estábamos creando una tecnología capaz de cambiar el mundo. Bushnell vendió Atari a Warner Communications y unos 2 años después de la demanda, se marchó. Y el Goliat de los videojuegos encontró a su David. Bueno, a Doug, Mike y Steve. ¿Va por nosotros la empresa de electrónica de consumo más grande del planeta? Genial, adelante, tío. Y dijeron, Mike, tenemos una orden judicial. Ya no podemos vender absolutamente nada. Se quedaron aturdidos, pero yo no me sentí así cuando me enteré. Creo que pensaron que la demanda los legitimaba. La grabación llegó a Wall Street y recuerdo ver a mi padre viendo que me habían demandado por $5 millones, una tercera parte de esos 15 millones. Me llamó y me dijo, Doug, ¿vas a ganar esta demanda? Y si no lo haces, ¿tienes $5 What you millones need, boss? de dólares? Some wheels? I can Y bring le them around. dije, vamos a ganarla. Y no los tengo. ¿Habían robado estos chicos la idea de Atari al modificar I'll su bring it to juego you. para mejorarlo? Un juez lo decidiría. Bien, pues vayamos a juicio. Mientras Mike continuaba con el kit para Pac-Man, los otros iban a la guerra por Missile Command. Atari alegó infracciones por infracción de derechos de autor, debilitamiento de marca y tergiversación de origen.
Los exuniversitarios se defendieron modificando en un fin de semana las partes de su código que Atari había denunciado. Pero Atari se enfrentaría a un gran problema si perdían el juicio, ya que eso marcaría un nuevo precedente jurídico que permitiría a más usuarios modificar sus videojuegos. Así que Atari lo sorprendió a todos retirándose, pero con dos condiciones. Una, que los veinteañeros crearan videojuegos para Atari. Y dos, que en el futuro les pedirían permiso para cualquier mejora. Mike terminó sus mejoras para Pac-Man. Teníamos el kit para Pac-Man. ¿Y cómo íbamos a venderlo? Teníamos que pedir permiso al fabricante. Pac-Man no era propiedad de Atari. Así que para lanzar el juego, tenían que ser creativos. Llamamos al presidente de Midway Manufacturing, que se encargaba de producir Pac-Man en Estados Unidos. Acabábamos de firmar un contrato con Atari. Nadie tenía ni idea. Era un secreto. Lo que todo el mundo sabía era que Atari había retirado su demanda. ¿En serio? Les dijimos que habíamos ganado a Atari en el juicio y que si querían llevarnos a los tribunales también tenían las de perder. Solo queríamos su permiso para venderlos. Fue un completo y total farol. Teníamos 21 y 22 años. Como nos creíamos tan buenos jugando al póker, pensamos que nos darían permiso. Vieron aquello como una gran oportunidad de mantener activa la línea de producción de Pac-Man. Así que firmamos un acuerdo con Midway. Lo llamaron Miss Pac-Man. Yo no curé el cáncer, solo le puse pintalabios. Y así fue la primera pen fatal de los videojuegos. En pantalla, claro. En escena, la primera competición nacional de videojuegos estaba a punto de comenzar. Archie, hey. Tenía 16 años y no Calling for some había estado wheels? fuera. I'm Johnny on the spot. Y me I'll iba hook you up. sola a Nueva York a participar en una competición de Space Invaders. Estaba acojonada. I'll get there as soon as I can. Volé sola. Nos recogieron en limusina. Nos hicieron un tour de Nueva York, nos llevaron a un restaurante de lujo y nos alojamos en un hotel. Al día siguiente nos recogieron y nos llevaron a la competición. No me lo podía creer. Había reporteros y cámaras de la NBC y CBS. Cuando hay cadenas como esas, sabes que es algo grande. Había 5 televisores con consolas Atari 2600. Y nos dieron a todos camisetas con nuestro nombre detrás. Recuerdo que yo me senté a la izquierda del todo. Me dijeron que jugara hasta cansarme. Y llegado el momento dijeron: vale chicos, encended vuestras Ataris. Y ya. Recuerdo hoy como si fuera ayer aquel sonido. El de las 5 Ataris encendiéndose. You're through to your garage. You, need me to bring you a ride? Íbamos completamente sincronizados y se oía boom, 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 boom. Y comenzamos a disparar. Y de pronto aparecen los ovnis haciendo Había unos disparos. Lo que no se esperaban es que 20 minutos después perdiera el primer jugador. Pero el resto seguimos jugando, jugando y jugando. En ese instante en el tiempo, la única cosa que existía en el mundo era yo. El mando en mi mano y la pantalla. Los jugadores buenos duran unos 3 minutos. Los grandes jugadores unos 30 minutos. Pero los excepcionales jugaban eternamente. Y la intención, por supuesto, era la de que fuéramos cayendo uno a uno hasta que solo quedara uno al que declarasen ganador. Pero seguimos jugando y jugando y me debía pasar unas 200 pantallas alienígenas. 1 hora y 45 minutos después, de repente dijeron: y así termina el primer torneo de Space Invaders. Anunciaron a los ganadores. Por supuesto, el 5.º puesto
Era para el jugador que perdió al principio. Luego, un chico de Texas consiguió el cuarto puesto. Frank Tetro, de Nueva York, acabó el tercero. Y cuando dijeron su nombre, me dije... "¡Ah! ¿Podría ganar yo?". Y después anunciaron que Kang Ming, de San Francisco, ocupaba el segundo puesto. Y la campeona nacional es Heinemann, de Los Ángeles. Tras eso, estiré la mano para coger el cartucho. Lo dejé sobre la mesa y dije... No quiero volver a jugar a este videojuego nunca más en mi vida. What do you think it takes to be a winner at this game? Look, raw courage. I first got involved in playing Space Invaders. I buy the cartridges when they come out, and when Space Invaders came out as a cartridge, I bought it up immediately, and I got addicted ever since. Cartuchos. Esas aparatosas cajas de plástico que daban a los jugadores una fuente infinita de videojuegos. Eran nuevos y revolucionaron el mercado de consolas domésticas. Antes, cuando comprabas una consola Pong, solo podías jugar a un juego. Pong. Pero en 1976 eso cambiaría. Gracias a un héroe anónimo de la historia de los videojuegos. ¿Ves fotografías? ¿Qué sabes de tu abuelo? ¿Que crea videojuegos? Vale. Era bastante inconformista. Y supongo que así tiene que ser. I'm on the clock. What you want? Some wheels? En ese mundillo. Representas mucho más que a ti mismo. En esta foto sale tu abuelo en el tejado poniendo la antena. It's on the way. ¿Ves? Ah. Un afroamericano de casi 2 metros en Silicon Valley, antes de que lo llamaran The Valley. No puedo ni imaginarme cómo debió ser su día a día trabajando con gente tan distinta a él. Estaba obsesionado con la electrónica y los ordenadores. El padre de Karen y Anderson Lawson era Jerry Lawson. Falleció en 2011, pero su legado sigue vivo en la actualidad. Mi padre era ingeniero electrónico. Le encantaba su trabajo. En realidad le consumía mucho. El garaje era como su centro de control. Estaba rodeado de monitores. Había material por todas las paredes. Además de eso, trabajaba en un proyecto para construir un arcade en el garaje. Pensó que era divertido. Sus jefes lo pillaron con las manos en la masa y le pidieron que creara la tecnología Let me know. para su nueva videoconsola. Su misión era la de crear una videoconsola con cartuchos intercambiables. Nunca se había hecho antes. Te sientes poderoso, pudiendo programar videojuegos en cartuchos individuales. Hace que puedas tener varios títulos para una única consola. Así que tu colección puede crecer exponencialmente. Él lideraba el equipo y fue capaz de crear la tecnología que permitió jugar con cartuchos intercambiables. Se trataba de un sistema que revolucionaría cómo se producían y se jugaba a los videojuegos. I'll bring it Así que by. era un asunto secreto. La consola se terminó en unos 6 u 8 meses y se llamó Channel F. La Channel F fue la primera consola en utilizar cartuchos y fue una invención fundamental. Tanto que los competidores pronto les siguieron creando sus propias consolas con cartuchos. Okay, Atari, let's see your best pitch. No other company offers you as many different video game cartridges as Atari. Vale, voy a enseñarte una cosa, Mason. Cuando Atari sacó los cartuchos intercambiables, eclipsó todo lo que había salido previamente. Y la historia de mi padre desapareció. Mira esto. El abuelo durmiendo. Siempre se quedaba dormido en esa postura. ¿Qué? Es genial.
El hecho de que mucha gente no conozca la Channel F es un poco triste, pero estoy seguro de que hay muchos otros como mi padre, ¿verdad? Pero nadie les conoce. Ha pasado tiempo, ¿verdad? Puede que Lawson no obtuviera el reconocimiento que se merecía como inventor. Esta es una foto muy bonita de papá. Pero otros obtuvieron reconocimiento por motivos equivocados. Cuando comencé a trabajar en Atari, había un What you ambiente need, animado boss? y Some wheels? divertido I can bring en el 'em que around. apetecía estar. Era creativo, estimulante y la gente era fascinante. Era genial trabajar en Atari. Y Howard Scott Warshaw comenzó con buen pie. Creé varios videojuegos de éxito. Aún recibo emails de fans de Yars' Revenge. Howard se sentó en Atari haciendo videojuegos con los que ganaban millones. Por aquel entonces en Atari, el tiempo medio de desarrollo por título era de unos 6 a 8 meses. Raiders of the Lost Ark I'll llevó bring it unos to you. 9 meses. Fue un trabajo enorme. Acababa de terminar Raiders cuando recibí una llamada para hacer ET, otro videojuego basado en una película. Hola. Oye, necesitamos ET para el 1 de septiembre. Estábamos a 27 de julio. En 5 semanas. Nunca nadie lo había hecho y nadie querría hacerlo. Era una estupidez. Nadie lo haría porque era ridículo. Pero tenían que lanzar el videojuego para Navidad. Decían que si no salía en Navidad no tendría sentido sacar el videojuego. Así que les dije que por supuesto que lo haría. No titubeé. Y no tuve ninguna duda de que podría hacerlo. No sé muy bien en qué estaba pensando. Pero fuera lo You que calling for fuese, some wheels? me vi I'm muy Johnny on the bien. spot. I'll hook you up. Confiaba mucho en mí mismo. Esto fue un martes por la tarde. Dijo, vale, el jueves a las 8 de la mañana, en el aeropuerto San José, te estará esperando un jet en la terminal ejecutiva para llevarte a ver a Spielberg y presentarle el diseño del videojuego. Y pensé, tengo 36 horas para diseñar el juego, maravilloso. Estaba un poco nervioso porque Spielberg era mi ídolo. Era algo importante. Así que le puse el videojuego a Steven. Se sentó, lo pensó un momento y... ¿Podrías hacer algo más parecido a Pac-Man? Me explotó la cabeza. ¿Qué? ¿Estás de broma? Eres uno de los cineastas más innovadores y quieres que haga una imitación basándome en I'll tu get there as soon as I excepcional can. película. Eso no se lo dije a él, porque era Steven Spielberg y no había perdido completamente la cabeza por aquel entonces. Así que le dije que de alguna forma sería una deshonra para la película hacer una imitación como esa. Me parecía más apropiado lo mío. Y dijo, vale, la realidad era que no podía crear un Pac-Man en 5 semanas. Este era el videojuego que podía crear en 5 semanas. Este videojuego. La cosa era programarlo. Fueron 5 semanas muy intensas. Prácticamente no existía nada más en mi vida que aquel videojuego. Trabajaba constantemente. Casi me mato con el coche, porque programaba mentalmente, en vez de prestar atención a la carretera. E o FF, eso lo cambiará todo. Podía estar comiendo con alguien y seguía programando mentalmente. Hice que me trajeran un equipo para seguir programando en casa, y así, estuviera donde estuviera, siempre tenía a mano un teclado para escribir el código que tuviera que escribir. Esas 5 semanas fueron las peores semanas de trabajo de mi vida. Y cuando llegó el 1 de septiembre, lo entregué. Lo terminé. Era el héroe que había logrado hacerlo en condiciones imposibles. Lo había hecho yo. Fui a presentárselo a Steven. Spielberg lo probó y lo aprobó. Fue un alivio increíble. Fabricaron unos 4 o 5 millones. Se hicieron anuncios. Las tiendas estaban abastecidas
y los calcetines sobre las chimeneas. The video game that lets you help E.T. get home just in time for Christmas. Pero todo acabó en un traspiés enorme, desastroso y muy caro. E.T. no tenía ningún sentido. Los críticos lo catalogaron de pesado, ordinario, desesperante. La gente decía, ¿para qué sirven los agujeros? Es estúpido, ¿por qué hay agujeros? ¡Qué rollo! En resumen, You're through to your se garage. lo You, pegó de lleno. need me to bring you a ride? Canceling orders right before Christmas. It's coming at you. We have a lot in stock, and we want to get rid of them before the holidays. ¿Quién querría hacer el peor artículo de ocio de la historia? Alguien tenía que ser la cara de todo aquello. Y creo que ET se convirtió en eso. Y yo era el culo de esa cara, donde fuera que lo tuviera. Pero eso solo fue el principio del fin. La versión doméstica del éxito arcade Pac-Man decepcionó a los fans. That would be a lot different than it is. I thought it'd be like more like the arcade version. Tras ello llegaría una ola de videojuegos lamentables y las empresas empezaron a elegir la cantidad sobre la calidad. There may just be too many games on the market. Y los jugadores decidieron colgar los mandos. The booming video game fad is losing its grip on American youth. I'm getting tired of them. Video game sales have gone tilt. The boom simply isn't booming anymore. El boom de los videojuegos en Estados Unidos hizo boom. If Pac-Man, E.T., and Raiders of the Lost Ark aren't selling, what will? Cuando me enteré de que podía ganarme la vida jugando a videojuegos, supe que haría lo posible para conseguirlo. Me habría rapado la melena si me lo hubieran pedido. Era 1989, así que lo llevaba corto por arriba y largo por detrás, como una manta sobre el cuello, como la cola de una mofeta. Me creía una estrella del rock cuando trabajaba allí. Los consejeros teníamos chaquetas de raso. Las llevábamos puestas hasta comiendo en el centro comercial y los críos hacían ¡consejeros de juego! La gente me decía, tienes el mejor trabajo del mundo, y yo respondía, es verdad, mi trabajo es genial. ¿Quién se gana la vida jugando a videojuegos?なんでゲームに音が必要かというときに、ゲームって基本的に日常の模倣なわけで、簡単なね、シンプルに模倣するっていうのは、やっぱり確認のためとか、やっぱり自分がそこに没頭するためには、やっぱりその音が必要。作曲のインスピレーションというのは、朝ふっと思うこともあるし、道歩いてるとかね、さりげない音楽が鳴って、それをあっと思う時もあったりもするし、大事なのは常に自分が創作活動中だっていうようなことを意識しているってことですよね。田中宏和です。1980年から20年間任天堂で働いてました。効果音を作るっていう仕事をしてました。本当楽しかったですね。El currículum de creación de sonidos de Hirokazu Tanaka es bastante épico. Metroid, Kid Icarus, Duck Hunt,
¿Cómo olvidar Hello Kitty World? 当時の任天堂は本当に自由でしたね。